Georgia aprueba una ley que restringe el acceso al voto. Incluso prohíbe llevar agua y comida a los votantes que esperan en fila. Tras las derrotas electorales en la presidencia y el Senado, los legisladores republicanos del estado aprobaron más requisitos de identificación para votar por correo e incluso volvieron ilegal llevar comida o agua a los votantes que esperan en fila, entre otras restricciones. Los republicanos de Georgia aprobaron este jueves nuevos cambios restrictivos al proceso electoral en ese estado, después de semanas de debate sobre cómo endurecer las leyes de votación allí. La nueva legislación agrega una serie de restricciones adicionales a los votantes. Se les pedirán más requisitos de identificación para votar por correo y será ilegal llevar comida o agua a los votantes que esperan en fila para emitir sus boletas. El gobernador republicano Brian Kemp firmó el proyecto para convertirlo en ley de inmediato, calificándolo como una legislación con sentido común, a la vez que se alineó con los comentarios del expresidente Donald Trump en apoyo al proyecto de ley. Donald Trump afirmó sin fundamento que le robaron las elecciones en Georgia, presionó a los funcionarios electorales republicanos para que investigaran sus denuncias sin base y desestimó sus afirmaciones de que las elecciones fueron seguras y que los resultados fueron legítimos. La ceremonia de la firma de la ley se celebró a puertas cerradas. La representante estatal demócrata Park Cannon, una mujer negra, fue detenida por la policía de Georgia después de tocar la puerta de la oficina del gobernador en ese momento. Un video de lo ocurrido muestra a Cannon, quien como legisladora también trabaja en el Capitolio estatal, esposada fuera de la puerta de Kemp, donde había estado pidiendo más transparencia respecto a la firma del proyecto de ley. Luego, agentes la escoltaron fuera del Capitolio, mientras se identificaba repetidamente como legisladora, y la colocaron en un coche de policía. De allí fue trasladada a prisión. Horas después la pusieron en libertad. Cannon tiene ahora en su contra 2 delitos menores por obstrucción de la aplicación de la ley y prevención o interrupción de la Asamblea General, según la policía. No soy la primera georgina en ser arrestada por luchar contra la supresión de voto. Me encantaría decir que soy la última, pero sabemos que no es cierto, tuiteó la representante tras su puesta en libertad. El teniente Mark Riley, portavoz de la patrulla estatal de Georgia, dijo en un comunicado el jueves por la noche que, antes de la detención, se le había pedido que dejara de llamar a la puerta porque se trataba de un área reservada para el personal del gobernador. Los legisladores republicanos en la Asamblea General aprovecharon las afirmaciones falsas de Trump e impulsaron docenas de proyectos de ley para restringir el ejercicio del voto. Kemp dijo que él y los legisladores estatales se propusieron hacer fácil votar y difícil hacer trampa. El proyecto de ley que promulgué hace precisamente eso, agregó. La demócrata Stacey Abrams, fundadora del grupo de derechos al voto Fair Fight, dijo en un comunicado que la ley era descaradamente inconstitucional. Los demócratas se opusieron unilateralmente a la aprobación del proyecto de ley y la conferencia de prensa de Kemp fue interrumpida durante varios minutos. El gobernador incluso llegó a preguntar detrás del podio, ¿cuál es el problema? El proyecto de ley de 95 páginas agrega una serie de cambios al proceso electoral en Georgia. Acortará drásticamente las elecciones de segunda vuelta de 9 semanas a menos de un mes y reducirá la votación anticipada requerida para las elecciones de segunda vuelta de 3 semanas a 1 semana. En enero, las elecciones de segunda vuelta enviaron a los senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff a Washington, asegurando la mayoría del partido en el Senado. La nueva legislación permite que la legislatura estatal designe al presidente de la Junta Estatal de Elecciones. Anteriormente, la Junta estaba presidida por el secretario de Estado, Brad Raffensperger, un republicano que discutió con Trump por teléfono sobre los resultados de la elección estatal. También permite que la Junta Estatal de Elecciones se haga cargo de la administración electoral de los condados.
La nueva ley requerirá que los votantes por correo incluyan sus números de licencia de conducir u otra documentación para verificar su identidad, en lugar de la verificación de su firma. Los buzones para depositar las boletas solo podrán ubicarse dentro de las oficinas electorales y los lugares de votación anticipada, lo que reduce su utilidad. La ley también acorta el plazo de tiempo para solicitar una boleta de voto en ausencia. A las personas se les prohibirá llevar comida y agua a los votantes que esperan en fila, algo que se ha vuelto común en pasadas elecciones en Georgia, donde los votantes han tenido que esperar largas horas para emitir su voto en el pasado. La nueva propuesta de ley estandariza la votación anticipada en todo el estado, lo que probablemente conducirá a que se expanda la votación anticipada en muchos condados, pero estandariza las horas para la mayoría de las votaciones anticipadas entre las 9 p.m. y las 5 p.m., lo que probablemente limitará las horas en condados más grandes como el de Fulton, que anteriormente ofrecía la votación anticipada hasta las 7 p.m. Biden pareció referirse a algunas de las restricciones propuestas por Georgia este jueves cuando se le preguntó sobre el tema en su conferencia de prensa. Es enfermizo, dijo Biden, decidir en algunos estados que no se pueda llevar agua a las personas que hacen fila esperando para votar. Decidir que la votación terminará a las 5 cuando la gente que trabaja acaba de salir del trabajo. Por otro lado, Biden reitera: no dejaré que mueran de hambre en la frontera. Dijo Biden que no deportará a menores no acompañados. En su primera conferencia de prensa desde que tomó el control de la Casa Blanca el 20 de enero, el mandatario dedicó varios minutos para hablar de la crisis en la frontera. Reconoció que su gobierno se ha visto sobrepasado en su capacidad de respuesta. Culpó a Trump por los problemas y aseguró que la situación mejorará en las próximas semanas. El presidente Joe Biden insistió este jueves que su gobierno no deportará menores no acompañados, detenidos en la frontera cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos. Durante su primera conferencia de prensa desde que asumió el control de la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el mandatario dedicó varios minutos a responder preguntas de los periodistas sobre el aumento de la inmigración en la frontera, una crisis a la que su administración solo se refiere como un problema serio. Biden reconoció un aumento significativo del número de personas que estaban llegando a la frontera, pero descartó que el incremento se deba a su política migratoria basada en la reversión de las medidas implementadas en los últimos 4 años por el gobierno de Donald Trump y en el respeto del debido proceso migratorio. El mandatario dijo además que existe un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno, enero, febrero y marzo, porque los migrantes pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto, indicó minimizando el problema. Algunos activistas reconocen que al término del verano y comienzo de la primavera se registra un incremento en el número de cruces indocumentados en la frontera, pero que este año en particular se suman otros factores, como el azote de 2 huracanes en Centroamérica a finales del año pasado, causando pobreza y desolación. La pandemia y la promesa de Biden de respetar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo menores. Situación compleja. Ante una pregunta hecha por la periodista Janet Rodríguez, corresponsal en Washington, respecto a la llegada de menores no acompañados a la frontera que habían sido detenidos por agentes de la patrulla fronteriza, que llevaban consigo números de teléfono de su madre y que fueron periodistas quienes llamaron para darles la noticia y no las autoridades. Biden reconoció que la situación en la frontera no estaba mejorando, pero prometió que sí se va a mejorar muy rápidamente. Señaló que pronto vamos a escuchar que mucha gente se va a estar yendo de las instalaciones de la patrulla fronteriza, o bien con familiares o bajo el cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos, e insistió en que podemos lograr esto. Vamos a hacerlo, dijo. El presidente dijo también que la próxima semana sacarán 1,000 personas menores migrantes hacia instalaciones seguras y celebró que hayan sido los periodistas quienes hayan hecho las llamadas para comunicar a menores con sus padres. El mandatario señaló además que en el proceso de reunificación debemos estar seguros de que estos son los padres o los parientes cercanos y asegurarse de verificar datos tales como ADN o documentos de identidad de ambas partes.
las primeras medidas. El mismo día que Biden llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, eliminó una orden ejecutiva de Trump que decretó la inmigración indocumentada como una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.